Este proyecto surge de la necesidad de contar la historia del que ha sido uno de los mejores equipos de fútbol americano de España, de los Panteras de Madrid. Desde hace algún tiempo me rondaba la idea de entrevistar a mis compañeros para que me contasen sus experiencias a lo largo de todos estos años, de recopilar todo tipo de material, fotografías, recortes de prensa, vídeos, que ilustrasen de algún modo cómo fue aquella historia. Los Panteras de Madrid, al igual que la mayoría de los equipos de fútbol americano que han surgido en España, también lo hizo rodeado de dificultades. Problemas de tipo económico, de campos de entrenamiento, de campos de juego, de material, que se suplieron gracias al esfuerzo y al sacrificio de muchísimas personas. Algunas de ellas aparecen en el documental, otras no, pero todas ellas forman parte del éxito y de la gran familia de Panteras. También he querido a través de este documental mostrar cómo se jugaba fútbol en aquellos años, el nivel que llegamos a conseguir y sobre todo el nivel de popularidad y el nivel de atención mediática que se consiguieron en aquellos años y que no se ha vuelto a repetir. En cualquier caso, el objetivo del documental es ofrecerles a mis compañeros de Panteras, a mis hermanos de Panteras, un documento que puedan guardar para toda la vida. Que cuando lo vean puedan decir con orgullo: yo fui un Pantera de Madrid, yo formé parte de uno de los equipos más legendarios de la historia del fútbol americano en España. Muy pocos podían imaginar que un proyecto fin de carrera iba a dar como resultado uno de los mejores equipos de la historia del fútbol americano de España. Madrid Panteras nace el 28 de septiembre de 1989, fruto de la pasión por el fútbol de un grupo de universitarios. Todos habíamos visto partidos de fútbol americano en la televisión, pasa que, claro, en aquellos años era todavía mucho más excepcional que ahora. Yo de siempre iba con una carpeta con un jugador de fútbol americano, con Bo Jackson, a la universidad, y Mariano, que era compañero y tal, en la universidad, pues me lo comentaba y tal, y dije: tío, Mariano, yo quiero montar un equipo de fútbol americano. Y surgió en ese verano. Yo me entero de este proyecto cuando ponen las notas en la universidad y dicen el proyecto de fútbol americano, entonces me quedo mirando, ¿y esto? Dice Vicente, pues es una idea que me ha salido. Sé que hay una liga en España, sé que hay equipos en Madrid, podemos intentar montarlo. El proyecto salen Alfonso González Lavín, Vicente Martín Pozuelo, Enrique Mazón, y yo me incorporo dentro de esa directiva, que éramos 4 compañeros de clase. Los fundadores buscan en universidades donde encuentran a Jason Applebaum, primer head coach de Madrid Panteras. Claro, decías, bueno, ¿dónde hay americanos en Madrid? Pues había o en la base de Torrejón o en la Universidad de San Luis. Y bueno, pues ahí es donde empezamos y casualmente nos encontramos con Jason, le contamos un poquito el proyecto, le gustó, le encantó y empezamos a movernos por ambientes universitarios realmente. Yo estaba en la Politécnica, hacía Ingeniería Técnica Forestal, y me acuerdo que en el tablón de anuncios del bar había un cartel diciendo que se buscaba gente para crear un equipo de fútbol americano y que se iba a empezar a entrenar precisamente en la ciudad universitaria. Yo estaba muy ilusionado cuando surgió la oportunidad de jugar al fútbol americano. Yo ya había jugado en Estados Unidos a nivel high school o junior high school, y cuando volví a España pensé que ya no iba a volver a jugar. Y un día Gonzalo Varela, hermano de Rafa, pues nos comentó que en la universidad había visto un cartel, que se estaba formando un equipo en Madrid, y bueno, no lo pensamos 2 veces, allí fuimos. El primer día nos hicieron unas pequeñas pruebas físicas, pero a ver si estábamos coordinados, básicamente. Medidas, tal cual, nos hicieron alguna prueba física de velocidad. Bueno, fue una cosa así un poco... No sabíamos qué hacíamos allí, ¿no? Había gente que evidentemente tenía experiencia de haber jugado al fútbol americano con anterioridad, como Pedro, por ejemplo, que había jugado en Estados Unidos. Yo, en cambio, había vivido en Estados Unidos, pero allí nunca había jugado al fútbol americano, salvo en la calle.
pero evidentemente en el primer día del entrenamiento el único que más o menos lanzaba bien la bola pues era yo, con lo cual me tocó ser el quarterback. Lo más curioso que me pasó en esa época fue que en el primer entrenamiento que llegué me dijeron que como si me hubieran cortado y no habíamos llegado a entrenar, pero me dijeron, no, es que no sabemos tus pruebas físicas. Ahí ya estaba Miguel Estrada y Jason, y luego de ahí nos citaron en ICADE para empezar a dar una serie de clases teóricas. Jason puso muchísimo hincapié en una educación, o sea, en dar conocimientos técnicos a la gente. La palabra mágica era Jason. Jason era caña, 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 un tío que está todo el rato diciendo, venga, dale, 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 dale. Para nosotros eso era la leche, o sea, era adrenalina pura. En muy poco tiempo se reúne un roster de 39 jugadores, de 39 aspirantes a ser Panteras. El equipo necesitaba ponerse a prueba. La oportunidad les llega en apenas 3 meses. El rival, el veterano equipo catalán, Trons de Sant Just. Lo que más teníamos eran ganas, habíamos entrenado contra nosotros mismos y entonces teníamos unas ganas enormes de jugar el primer partido y saber cómo lo hacíamos contra un equipo que ya estaba compitiendo. No teníamos ni idea del nivel que había en España, ni del nivel que teníamos nosotros, no teníamos ni idea de nada. La verdad es que estábamos acojonados, yo por lo menos estaba un poquito acojonado porque había visto algún partido y nosotros no nos habíamos puesto ni la coraza, habíamos entrenado todos los 3 meses sin coraza y casco apenas y recién llegados nos los pusimos y jugamos. Recuerdo que teníamos una camiseta con los números que se quedaban pegados en el suelo. Estaba todo el mundo histérico, nadie sabía si el primer placaje que ibas a hacer, si el primer golpe que te ibas a dar, te iban a partir en 2 o le ibas a partir tú en 2, es que nadie sabía nada. Pero bueno, la verdad es que ganar el primer partido fue una cosa ya que te da subidón. Ese primer partido en una situación bastante complicada de barro, de viento, de lluvia, yo creo que nos benefició. Y el touchdown, pues bueno, pues fue consecuencia de mucho trabajo. Con el empuje de la primera victoria, Panteras decide entrar a principios de 1990 en una competición oficial, la segunda Supercopa de España, para medirse a los mejores equipos del momento. Para sorpresa de todos, Panteras encadena una increíble racha de victorias. Fue un poco sorpresa, yo creo que fue un punto de inflexión. Nosotros éramos un equipo muy nuevo, recién llegado a la liga, y sin embargo el equipo fue arriba, iba ganando partidos, además partidos con mucha diferencia de tanteo, resultados de más de 40 puntos, lo cual sorprendió a todo el mundo. O sea, de todas las cosas que iban saliendo, yo creo que Panteras fue realmente el equipo que se veía que iba a ser algo importante, ¿no? Que ahí había una base muy buena. Los cuartos de final de la liga en los que Panteras viajaba a Barcelona para enfrentarse a los todopoderosos Skull Howlers iban a servir para ver si la racha ganadora era un espejismo o si realmente el equipo tenía el potencial necesario para competir con los mejores. El partido ese del Ministadi fue, yo creo que el despegue total de Panteras. Fue impresionante. El Ministadi ya era un sitio bastante curioso para jugar. Luego los Howlers eran muy conocidos por su marrullería y su juego sucio. La primera experiencia que tuvimos fue que uno de los americanos suyos se metió en nuestro vestuario como para intentar intimidarnos, ¿no? Y yo creo que salió el pobre hombre escaldado. Lo que más recuerdo fue la hostia que me pegó McClinton, que me levantó del suelo un buen trecho. Ha sido el partido más duro que yo he jugado en mi vida. Recuerdo muchísimo de ese partido cómo Jason cambia completamente la forma de ver el partido y lo que decide es meter a Gonzalo Varela de fullback conmigo y darnos el balón a los dos. Entre Jason y Miguel, la verdad es que lo hicieron bestial, porque fue una labor de controlar el partido una vez que ya nos pusimos por delante, de jugar a carrera. Vamos a hacer la defensa con Gonzalo Varela machacando huecos 1 y 2, huecos 1 y 2, y de vez en cuando, cada 2 o 3 downs, una carrera por fuera mía. Y una vez que su defensa se cerraba, corría Mané por fuera. Y luego con un trabajo de desgaste de Gonzalo impresionante, nunca vi nada igual. En su primera toma de contacto con el fútbol nacional, el equipo llega a semifinales, donde debe enfrentarse a su primer rival histórico, los Osos de Madrid. Los Panteras en la semifinal madrileña de la Supercopa de Fútbol Americano. La mayor experiencia de quienes llegaran a las semifinales de la Liga, cayendo derrotados ante los Drags, fue el factor determinante del resultado final.
Los osos, que partían como favoritos, se vieron desbordados en los primeros minutos por el juego de sus rivales, que salieron en tromba y lograron poner contra las cuerdas al equipo presidido por Urrea. Marcaron el primer touchdown del encuentro y el primero que encajaban los osos en los 6 partidos de competición. 34-14, un resultado demasiado amplio quizá para lo que se vio sobre el campo. La rivalidad fuerte más que con Toros, yo creo que era Osos, porque fue el equipo que se fundó primero en Madrid y era el que llevaba más tiempo jugando y era el, digamos, el objetivo a batir, ¿no? Era el que marcaba el nivel. Los Osos siempre habían sido, nos miraban un poquito por encima del hombro siempre, eso es verdad, y eso pues no nos gustaba. Lógicamente, Panteras fue el primer verdadero rival local de los Osos, ¿no? Lógicamente los Osos habían sido el primer equipo, bueno, era un poco el dominio del territorio, ¿no? Panteras cae en semifinales, pero tendrá una nueva oportunidad de reivindicarse como el mejor equipo de Madrid en el Trofeo Palos, donde se enfrentan los mejores equipos de la capital de España. Cuentan para ello con el norteamericano Chris Sainz, una de las figuras más importantes de la historia de Panteras. Pieza clave en este equipo porque Chris empieza siendo jugador y Chris ayuda mucho a Jason Applebaum. Jason Applebaum, que nos da toda la fuerza y nos hace creer en este deporte, tenía de colaboradores a 2 personas muy importantes, que son Chris Sainz y Vic Olivieri. Y en el Trofeo Palos nos damos cuenta que Toros, Dolphins, son equipos que vienen tirando fuerte, pero todavía no han sido capaces de llegar al nivel que nosotros tenemos, y nos damos cuenta que de repente a Osos les podemos ganar. Jugamos contra equipos que ya habíamos jugado muchas veces, pero seguía esa motivación especial de Osos. Y en el partido contra Osos yo les recuerdo a Sancha bailando cuando nos marcaron. Bueno, recibo un kickoff y me recorrí todo el campo y marqué. Y fui a mirar a Sancha ahí de lejos. A ver si baila ahora. El Trofeo de Palos yo creo que fue esa confirmación de que íbamos por muy buen camino y que a partir de ahora tendrían que mirarnos un poquito con respeto, decir cuidado, que los recién llegados no son tan recién llegados. Ahí yo creo cuando empezamos a hacernos mucha más piña, sobre todo la defensa. Yo juego en defensa, toda la defensa y en nuestra teoría de matar, no esté bien dicho, pero vamos, nos hicimos una piña muy fuerte, un objetivo muy común. Ya habíamos demostrado con la anterioridad lo que éramos capaces de hacer, pero yo creo que ese fue el punto en el cual directamente nos plantamos y dijimos somos el mejor equipo de Madrid. A finales de 1990 se inicia la tercera Liga Nacional, también conocida como Liga Carlsberg. Tras una magnífica campaña, Panteras y Osos vuelven a enfrentarse, esta vez en cuartos de final, unos playoffs que decidirían quién era el mejor equipo de la capital. Creo que fue un paso bastante importante, sobre todo porque había gente muy cualificada en Osos, un equipo del que nos había derrotado con anterioridad, además sobradamente, porque llevaba mucho más tiempo que nosotros y tenía gente muy experimentada, pero ahí yo creo que dimos un paso hacia adelante. Desplegando un juego impresionante y guiados por la pasión de Chris Sainz, se cerró definitivamente el debate sobre quién mandaba en el fútbol de Madrid. Ironías del destino harían que Panteras se jugase el pase a la final con quien fue su primera víctima, Trons de Saint-Just, un rival que Panteras conocía bien. El adversario es un equipo quizás un poco más grande de nosotros, pero ellos dependen mucho en sus americanos. Y un equipo que solo piensa en jugar con sus americanos no es un equipo completo. Se esperaba un juego muy diferente por parte del equipo catalán. Durante la temporada regular, su ataque se había basado en carreras de potencia, por lo que los pases del quarterback de Trons pillaron por sorpresa a todos. Esta circunstancia obligó a Chris Sainz y al coach T a ajustar todo el plan de defensa. El equipo pierde a Rafa Varela y a pesar del buen trabajo de Javi Valle, la lesión del quarterback titular es un hándicap demasiado grande ante el potente y experimentado equipo catalán. Se produjeron una serie de circunstancias que no nos favorecieron nada, como la lesión del quarterback y algunas otras lesiones que tuvimos. Pero vamos, el partido lo pudo ganar cualquiera de los dos equipos, al final fueron ellos. La temporada termina en semifinales otra vez, pero Panteras sorprende de nuevo a todo el fútbol español cuando la prensa especializada
distingue a varios panteras como los mejores en sus puestos. Un explosivo Pedro Garau es elegido como MVP de la liga. No soy yo el único que piensa que un equipo empieza por su línea de ataque y era espectacular. O sea, yo corría detrás de ellos y eso mola. Eso, mis éxitos son los suyos, vamos, sus bloqueos. Rafa Varela, mejor quarterback. O sea, nosotros nos basamos en nuestra plantilla nacional, que yo creo que es muy potente y muy buena. Y bueno, el hecho que destacaran Rafa y Pedro es normal. O sea, Rafa yo creo que es el mejor quarterback que ha dado este país. Probablemente poco reconocido porque siempre tenía americanos delante, ¿no? Los premios individuales son una consecuencia del trabajo colectivo. O sea, si no, a mí me nombraron el mejor quarterback, pero porque tenía la mejor línea sin duda de la liga durante muchos años. Yo no sería nadie sin ellos, eso lo tengo muy claro. Me han abierto un hueco muy bueno. Que se juntó pues un grupo muy bueno, con muchas ganas, y bueno, que técnicamente no era malo, además. El incombustible Luis Rivera, Luisi, el mejor jugador de línea. Estás hablando que Rafa, Gonzalo, Enrique, Fontecha, yo mismo, llevamos pocos meses jugando, la mayoría ni un año jugando, y ya se nos reconocía a nivel nacional. Poco a poco los demás fuimos destacando a remolque, pero yo creo que este equipo, sus resultados y que fuera destacando es un tema de bloque, es un tema de equipo. El nivel de juego del equipo y su ferocidad lo convierten en el destino soñado para los mejores jugadores de Madrid. Varios componentes de Dolphins, Toros y Osos pasan a vestir finalmente los colores de Panteras. De repente nos encontramos un año con que empezamos la liga y de repente llegan jugadores de otros equipos, ¿no? Que bueno, pues tenían ganas de jugar con nosotros y entonces bueno, pues se van de sus equipos y acaban en Panteras. Es verdad que también era una época en la que había como una gran reestructuración dentro del fútbol americano madrileño, por lo tanto, aquella temporada prácticamente yo coincidí al llegar con una gran oleada, digamos, de ex-Dolphins. Justamente cuando acaba la temporada del año 91, del 90-91, justamente es cuando nos vamos a Panteras. Los 5 que vinimos, ya lo que conseguimos hacer ya el equipo completo, es decir, la línea se completó, los linebackers, eran dos linebackers espectaculares como el Marco y Álvaro desde Dolphins. Nosotros aterrizamos ahí en el campo aquel y me acuerdo perfectamente ya en las primeras vueltas al campo, el intento de hacer mérito, correr ahí más que ninguno, mi hermano y yo estábamos picados, queríamos buscar posición en Panteras. Mi preocupación cuando estaba en Panteras o cuando entro el primer entrenamiento, pues era hacerlo bien. Correr más que los demás, pegar mejor que los demás. Iba apadrinado un poco por Álvaro y por Marco, que estudiaba con ellos, y la verdad es que hicieron de padrinos míos y la integración fue rápida, desde luego. Hacíamos el círculo este que se hacía y me tocó Mayols y fue el que me... ¿Qué pasa, chaval? Me quedé como aturdido de la hostia del Mayols y la verdad es que ahí fue decir, hostia, este deporte es la polla. Lo sé porque me lo dijeron después, a los que era linebacker entonces, que era Fontecha, no me acuerdo quién estaba, entrenando, Miguel, el entrenador, les había dado orden de que me pegaran para que empezara a perder el miedo y que me pegaran de verdad. Y llegó un momento en el que era o espabilabas o morías, o sea, ahí o pegabas y aprendías a pegar y a recibir o evidentemente estabas fuera del equipo. O sea, se contagiaron completamente de lo que teníamos, o sea, eso fue la clave, que todo el mundo que llegaba ahí se contagiaba. Panteras tiene una plantilla cada vez más compacta y siente la necesidad de medirse contra rivales cada vez más potentes. El 14 de julio de 1991, cuando aún le faltan 2 meses para cumplir un año de antigüedad, el equipo acepta la invitación del equipo estadounidense Torrejón Raiders para disputar un partido en la base aérea, algo que parecía más un suicidio que un partido de fútbol. Yo recuerdo el partido como Dios santo bendito que hacemos aquí, estamos locos porque estábamos jugando con militares, que ya sabes que son muy agresivos en general, y encima jugando al fútbol americano. O sea que estábamos locos. El partido de Torrejón yo lo recuerdo como algo que pasamos de enfrentarnos a lo que era el plan doméstico nacional a enfrentarnos a algo ya que era una cosa muy seria. Un equipo estadounidense, porque en realidad toda la gente de la base eran americanos.
y nos sirvió para aprender bastante del ritmo del partido, de los bloqueos en las líneas, de los placajes, etcétera. La verdad es que sí. Y bueno, y la incorporación de algunos americanos de ese equipo de entonces a nosotros pues también nos vino muy bien para seguir mejorando técnicamente. El coraje y la determinación del equipo impresiona a los jugadores americanos y a su staff técnico, hasta el punto de pasar varios de ellos a engrosar las filas de Panteras. El coordinador de ataque, Tim Hughes, y el de defensa, Gary Jefferson, aportan un salto de calidad a todos los niveles. Pero será el head coach, Otis Wilde, quien marcará definitivamente un estilo de juego agresivo que empezaba a ser temido en todo el país. Otis lo que hizo fue reforzar la línea que llevábamos, reforzarla y hacernosla creer mucho más todavía, o sea, llevarlo hasta las últimas consecuencias. O sea, lo que había hecho Jason, que un poco con el paso del tiempo se iba atenuando, pues llegó Otis y le pegó ahí otro acelerón. Fue más un estilo militar. Lo que tuvimos a un sargento de entrenamiento como entrenador. Había entrenamientos, bueno, y de hecho lo demuestra la historia de Panteras, que había más lesionados en cualquier entrenamiento de Panteras que en cualquier partido que jugáramos contra el equipo más duro de la liga en ese momento. Y nos parecían los partidos, salíamos comentando en el autobús o volviendo tal, que el partido era un mal entrenamiento de Panteras. Y básicamente era una batalla campal todos los entrenamientos. Aquello era un poco de calentamiento. Y me acuerdo que íbamos corriendo para calentar al campo y la canción era kick some butt, kick some butt. Y ese era básicamente el preludio a la hecatombe en cada entrenamiento. Otis era el entrenador que estaba en ese momento, un tío totalmente físico, un tío que a mí me encantaba personalmente y tiene mucha culpa de forjar una defensa que sería, a la postre, yo creo que la mejor que ha habido en España. El responsable principal del castigo físico y de educarla en el golpe fue Otis Wilde. Los desencuentros de algunos clubes con la Federación Catalana de Fútbol Americano y la evolución lógica del fútbol español lleva a los mejores equipos a formar a finales de 1991 la primera liga comercial, la Spain Football League. Panteras está cada vez más conjuntado, listo para afrontar la exigente SFL. Duros partidos en el camino a la final curten a un equipo cada vez más temible. Los Panteras son el equipo que más fuertemente pega de toda la liga en España. Los Panteras son los que más castigan. Ese año fue probablemente cuando Panteras más fama tuvo de equipo vikingo, de duro. No se perdió un partido. Incluso en los partidos fáciles los golpes eran constantes. Éramos el martillo de la liga. De la mano de los americanos Dwayne Hardy y Lorenzo Schiller, el equipo consigue un juego aéreo imparable. En esta ocasión, 66 yardas en el pase touchdown. El ataque se completa con un juego de carrera espectacular, liderado por los impresionantes Pedro Garau y Cacho Martínez Conde. Espacio, Cacho. Y Sainz con un gran placar. Panteras consigue una temporada regular perfecta, lo que les lleva a disputar su primera final de liga en marzo de 1992. Hoy en Antena 3 Televisión... En el Estadio Olímpico de Montjuic les esperan los duros Barcelona Howlers del coach Jerry Trice, decididos a vengarse de la derrota sufrida en temporada regular. El equipo paga su inexperiencia pero presenta batalla en un impresionante escenario donde Howlers, liderados por el polivalente Gizmo Guidry, despliega un juego que privará a Panteras del sueño de conseguir su primer título de liga. Ellos tenían entonces a Gizmo, que era una de las claves de su equipo, que era el quarterback y el free safety, entonces pues tenía mucha influencia y era un jugador que sin ser nada del otro mundo en ningún sitio concreto abarcaba todo. Llegas a tu primera final y además yo creo que eso también pesa mucho a la hora de plantear un partido. Después de haberlo dado todo y haber hecho lo mejor que podíamos en el campo, pues al final sales derrotado, ¿no? Pero la verdad es que, como comentabas, era una temporada casi perfecta, faltó la guinda. Lo perdimos, supuso un palo, pero también nos sirvió como refrendo. Nos sirvió, en lugar de venirnos abajo, todos estábamos pensando en volver la temporada siguiente, en reforzarnos y en conseguir una liga sí o sí, que además nos lo habíamos merecido. Nos faltó eso, el punto de tener la concentración y la madurez suficiente en la final como para poderla ganar y no venirnos abajo. A principios de 1993, cuando empieza la segunda SFL, Panteras parte ya como un claro candidato al título y siente el respeto de todos sus rivales.
Es una temporada en la que Howlers, rival implacable de Panteras, será de los pocos que le planten cara. Eagles, muy reforzado en todas sus líneas, se une a la lucha por el título. En ese momento era una unificación de varios jugadores de Howlers, con unos buenos jugadores de inicio de los Eagles, lo que hizo que fuera un equipo muy duro. El nivel era buenísimo en toda la Liga Nacional, los equipos catalanes eran muy fuertes. Eagles fue un equipo revelación, llegó al nivel de Howlers, incluso superior. Ante la dureza de sus rivales, Panteras se hace con los servicios del quarterback Akin Carbo, siempre listo para salir del pocket y demostrar su capacidad atlética. Ha hecho una finta, continúa él en posesión de la jugada, se va clarísimamente y consigue touchdown para los... Bajo su mando, el equipo es una máquina de anotar. Estamos en esa situación, atención a Carbo que se va hacia la derecha, intenta la conexión y la consigue magníficamente con Cacho Martínez Conde, muy bien protegido en esa... Pero el secreto del éxito de estos corredores estaba en una línea de ataque que muchos consideraban la mejor del país. ¿Realmente piensas en nuestra línea de ataque? Pero ya te digo, por calidad, por técnica y por tamaño. O sea, en España, pensar en una línea de ataque como la nuestra en kilos, o sea, que coincidan todos en la misma época y que no sean estatuas de 130 kilos, pero que te vale, no te vale. O sea, gente que juega, era un lujo extraordinario. Nos juntamos de repente una serie de personas con un tamaño que no era normal. O sea, porque tú mirabas otros equipos y sí, había gente grande, pero no todos eran igual de grandes. De repente nos juntamos estos, hay veces que las cosas encajan de una manera que funcionan y no sé por qué. Y es que la línea de ataque de los Tiripol en Panteras es la mejor del Spain Football. Que a veces hablábamos en la línea. Tú a este. O sea, es que hasta nos daba igual que supieran a quién íbamos a bloquear. Hicimos una buena piña, los entrenamientos siempre entrenábamos muy duro, desde el primer momento, a diario, y ahí, pues bueno, yo creo que de esa manera, entrenando muy duro como entrenábamos, que en ese año ya mejoramos un poco las condiciones de campo de entrenamiento y estas cosas, y bueno, se notó mucho. Yo siempre he creído que se conjugó una serie de gente que físicamente tenía muchas cualidades y sobre todo, aparte de físicamente y de que pudiera coger los conceptos bien, siempre por encima de todo ha estado lo que era el sentimiento de equipo. Muy buenos días a todos los aficionados al fútbol americano. La semifinal de la segunda SFL contra Osos hace mejores a Panteras, que despliega un juego fantástico que les llevará a disputar su segunda final consecutiva. Es excelente el backfield que se llama de Panteras, una combinación muy buena de running backs, Garau la velocidad, Cacho Martínez Conde la fuerza. Touchdown de Cacho Martínez Conde, los Panteras se han puesto por delante en el marcador. Tim Hughes coordina el ataque, Javier Nieto J la defensa, Bernie Walker es el head coach de Panteras en una de las finales más intensas que se hayan jugado nunca en España. Ese ataque nuevamente es el número 22 Martínez Conde el que llevaba la pelota. Jugó muy bien, fue un partido muy competido. Francamente Se duro. sufrió en la banda, se sufrió en el campo, se sufrió en todos lados. También te digo que nunca he visto un equipo tan agresivo, o sea, eso no he visto una cosa igual. Quizás nos pudo un poco el ambiente, pero yo creo que juega muy bien. Una final contra Eagles no exenta de polémica. Me acuerdo perfectamente que la teníamos ganada y metió el field goal Enrique Fontecha y se lo hicieron repetir porque Pablo Vila se había movido. Que además luego viéndolo después de tiempo, vemos que está detrás de la línea y podía haberse movido, no se tenía que haber anulado. De hecho, uno de los referees que había, el principal, que era Joe Ticker, reconoció que se había equivocado. Se había movido hacia atrás, pero esto no es falta porque cualquier jugador se puede mover hacia atrás antes del snap. Los árbitros han sancionado a Panteras con 5 yardas. Fontecha. Bloqueado. Y hay un nuevo empate en el marcador. Y nos vamos a ir a la segunda prórroga del partido. Yo creo que el partido lo podíamos haber ganado cualquiera de los dos. Porque por un margen tan pequeño, es que los dos equipos están muy buenos. Yo recuerdo el último drive, o sea, las emociones, ¿no?, del último drive, de decir, no, por favor. Y luego al final pasa. Bueno, Carbo nuevamente a correr ese placaje. 2 prórrogas dan el título finalmente a Eagles. El equipo ve impotente cómo se le escapa de nuevo una final que tenían en la mano. De la Spain Football League.
para mí, pero la primera final contra Howler fue un aprendizaje. La segunda final perdida sí fue una lección negativa, porque entramos en el bucle este de que no vamos a ser capaces de ganar, somos un equipo de semifinales y ya está. Y realmente pues te quitaba un poquito no de ilusión, porque la ilusión siempre está, pero sí de confianza. A pesar de la dura derrota ante Eagles, la calidad de los jugadores de Panteras empieza a llamar la atención de equipos profesionales y semiprofesionales. Barcelona Dragons se interesa por Pedro Garau al amparo de la operación Discovery y, para sorpresa de todos, se recibe la invitación del equipo romano de Gladiatori para celebrar su 20 aniversario. Esto le brinda al equipo la oportunidad de vivir su primera experiencia a nivel internacional. Que era solo significaba una especie de reconocimiento internacional de ir a España a buscar a un equipo para festejar un aniversario, que es un asunto muy importante y el hecho de que contasen con nosotros, pues la verdad es que te impresionaba, decía, madre mía, esta gente, ¿cómo ha oído hablar de nosotros? Lo que más me sorprendió fue ver la cantidad de jugadores que había en un equipo, en el equipo contrario en este caso, ¿no? Me sorprendió bastante porque yo creo que estaban en la banda porque todavía no habían hecho el corte y había como 70 personas. Como partido, yo creo que es el escenario más bonito que donde hemos jugado, porque al fin y al cabo era una ruina romana. Pues yo creo que es el partido donde más fuerte me han pegado. Donde más fuerte me han pegado y donde más impotente me he sentido. Fue la primera experiencia que tuvimos internacional, pero en realidad aquello fue una merienda de negros. O sea, gente jugando fuera de su sitio, y aquello era un equipo, ni mucho menos el mejor contra el que nos hemos enfrentado, pero ya era un equipo serio, había gente que llevaba muchos años jugando y nos dieron hasta el carnet de identidad. Ese viaje fue con muletas y no jugué. Y lo que más recuerdo es que me llevaron todos mis compañeros en muletas a la silla de la reina por todo Roma, incluso subí al Vaticano. ¿En muletas? En muletas. Me subieron en muletas al Vaticano y yo no podía andar, tenía el cruzado roto. Es que fue un viaje y un partido tuvo muchas anécdotas, pero simplemente el llegar ya al aeropuerto, pero ya no me refiero al de Roma, al de Madrid directamente. Había gente que no había viajado nunca en avión. Y ya directamente verles con la cara que iba para montarse en el avión ya era impresionante. Y fue muy interesante salir fuera, conocer Roma, no Roma en sí, sino conocer fútbol americano fuera de España. Era muy grato y empezó a vivirse un sueño que luego ha durado mucho tiempo. Empezó ahí. A principios de 1994 y debido a la retirada de empresas de gestión y patrocinadores, los propios equipos reestructuran la liga en dos grupos, conformándose la primera AFL, o American Football League. Panteras compite en el grupo 1, donde están sus rivales más directos, Howlers, Eagles y Osos. Tom Norton ya pelea con Panteras, donde ayuda también en labores técnicas. Sí, y es diferente porque en los Estados Unidos es mucho más serio. Es un año atípico, con unas condiciones que no son las mejores. A pesar de tener que entrenar en el Parque de las Avenidas, la idea de ser campeones seguía fija en la mente de todos. Siempre digo que vamos a ganar, seguro este año, y este año prefiero no decir nada. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Yo creo que este año seremos campeones y será el primer equipo de Madrid que gane la Liga. Ignorando las dificultades, el equipo sigue arrasando, en ataque y en defensa. En una liga cada vez más potente, se consigue un balance de 7 victorias por 2 derrotas en temporada regular. Panteras alcanza de nuevo la final, la tercera consecutiva. En Zaragoza esperan unos Barcelona Howlers, muy mermados por graves problemas internos. Sin embargo, estos problemas terminaron por ser el mayor peligro para Panteras. La maldición de las finales parecía no acabar nunca. A priori llegamos como favoritos, porque Howler tenía bajas. Tenía bajas, creo que era del quarterback, tenía gente importante que no tenían, y realmente pues nosotros llegamos con mucha confianza, porque habíamos hecho un año muy bueno, teníamos un equipo muy completo, no teníamos lesiones, no teníamos ninguna fuga antes de la final, como había pasado otras veces. Contra todo pronóstico, era por fin la final que íbamos a ganar. Debíamos de haberla arrasado. La final de Zaragoza yo creo que la perdimos nosotros antes de empezar a jugar. Nosotros fuimos con un exceso de confianza que es quien nos condujo a la derrota.
el exceso de confianza. La única vez que Panteras ha tenido un exceso de confianza. Fue un partido muy bronco, ninguno de los equipos entraba en juego, enganchones por todos los lados. Y me acuerdo que tuvo que intervenir la policía porque tuvimos una bronca final del partido. Si te das cuenta, cada final era con un equipo distinto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Panteras era el mejor equipo. O sea, no era el mejor equipo de ese momento, porque lógicamente el campeón era otro, pero durante 3 años seguidos ser el finalista, eso decía que Panteras era el mejor equipo de España con toda seguridad. 1995 dio luz a la que por fin sería la primera liga unificada de fútbol americano que se jugara en España. La primera liga AEFA es una de las más exigentes que se haya jugado nunca, con defensas durísimas, muy experimentadas y ataques letales cada vez más coordinados. El head coach Mark De Gennaro cuenta con Tom Norton, quien además de jugar, ayudará como coordinador ofensivo. Panteras sabía que había llegado el momento de demostrar quién era el mejor. Es como la culminación del proceso que hayamos seguido de adaptación, de toda la gente que nos fuimos incorporando, desde el germen de Panteras hasta que realmente se constituye Panteras, y esta es la guinda, o sea, es cuando ya realmente el equipo está rodado, cuando el equipo está consolidado, cuando cada uno juega en su puesto. Y tuvimos la gran suerte de que cuando dimos ese salto fue justamente cuando demostramos que éramos los mejores de toda España, porque era la primera liga unificada que había. Panteras se refuerza con un fichaje estelar, incorporando a un mito del college fútbol americano. Hemos traído a España el que todavía se consideraba en aquel momento el mejor option quarterback de la historia. O sea, un quarterback que había obligado a Troy Aikman a cambiar de college. O sea, el primer freshman en ganar un campeón. O sea, portada del Sport Illustrated. O sea, Jamal Adams era un auténtico mito, ¿no? No es el típico americano que vino una temporada para no, sino que fue un jugador que además ha ido mucho con el esquema de juego que tenía, con el option. Yo recuerdo el día que a través de un amigo en Inglaterra, bueno, consigo el número de Jamal Holloway y llamamos a su casa. Sí, yo recuerdo perfectamente estar en una casa reunidos, bueno, vamos a llamar a este a ver. Y me contesta la madre y yo, claro, digo, wow, a ver, esta pensaba que estoy loco, ¿no? Y digo, mira, yo llamo de España, quería saber si Jamal, dónde estaba, si le interesaba jugar. Y la madre casi llorando, diciendo, sí, gracias, muchas gracias. Nosotros teníamos un plantel nacional que, reitero, creo que era el mejor tanto en volumen como en calidad, tanto en cantidad como calidad. Claro, teníamos que recurrir a traer a gente muy buena, como dices, Jamel, Tom Norton, gente que realmente te daba un salto de calidad espectacular. El equipo estaba dispuesto a brillar en la mejor liga que se había jugado hasta entonces en España. Jamel Holloway, Darrell Hopper, unidos a un Tom Norton o Cacho Martínez Conde en plena forma, hacen del ataque de Panteras algo excepcional. La defensa está más compacta que nunca y es referencia a nivel nacional. Junto con una línea defensiva casi infranqueable, se forja la mítica defensa de Panteras. Éramos una defensa muy agresiva y la gente lo sabía, que si para avanzar una yarda le ibas a costar. Entonces sabían que éramos una defensa que a la carrera iban a sufrir mucho para avanzar y físicamente, y luego al pase tenemos una secundaria muy competitiva, ¿no? Yo creo que era la forma de entrenar, que nos inculcaron desde el principio. Desde el segundo año nos liábamos a hostias casi sin conciencia. Eso no lo suele hacer la gente, eso te quita todo el miedo y la verdad es que se vuelve un hábito. Si tú ves las jugadas de Panteras en defensa, es muy raro que hiciera un placaje un tío solo. Normalmente estábamos 3 o 4 partiendo al tío por la mitad, porque todos teníamos esa misma sangre y ese mismo carácter. Eso lo tienes que tener, luego se te puede formar y se te puede enseñar. Los niños de hoy día probablemente no lo tengan, además hoy ya no se puede chocar con la cabeza. En aquel momento sí que se podía pegar. El equipo tenía una cita con la historia, el 14 de mayo de 1995. Digamos, era el mejor sitio para hacerlo, mejor campo, en Madrid. Creo que se conjuntó todo para que fuese una gran final. Estábamos centrados en el partido, estábamos mirando al campo, mirando el equipo contrario, mirando lo que teníamos que hacer cada uno, muy centrados en nosotros. Y cuando metimos el primer touchdown fue un rugir tan espectacular lo que se oyó, que nos dimos la vuelta y dijimos, ostras, ¿pero esto qué es? Aquello no se nos olvidará nunca, además hicimos un partidazo. Los Boxers no tuvo ninguna opción, el ataque jugó de maravilla, la defensa también. Bueno, probablemente es el recuerdo más bonito de mi carrera deportiva.
Estábamos todos muy concentrados, estuvimos como siempre muy intensos y pegando muy duro. En defensa les intimidamos bastante, al quarterback que teníamos le acojonamos bastante, a Ty Joey y al running back que tenían también, que era bastante bueno, le estuvimos dando y hicimos una labor muy buena, y en ataque pues lo mismo. Yo creo que realmente el verdadero MVP de ese partido debería haber sido Yamel, pero bueno, me lo dieron a mí, yo encantado. Quizás también quisieron premiar a un jugador español para también darle más boom mediático, el empuje. Yo esa final, por supuesto, la recuerdo con especial para mí, porque efectivamente hubo un fanbot y cojo el balón y corro y anoto un touchdown. Los recuerdos que tengo son como cuando a un boxeador le hacen un KO, le dan un golpe fortísimo y en las películas se le ve que oye voces de cosas extrañas. La recuerdo toda totalmente distorsionada en sonidos y en visión. Era como un KO, era un éxtasis. Es la culminación de un periodo anterior. Llevamos muchos años en un nivel muy alto, habíamos aprendido mucho todos, habíamos mejorado mucho, habíamos mejorado físicamente un montón y estamos preparados para ganar. Es una situación impresionante poder ver la cantidad de gente como en la Pineta, ver gente que hacía un montón de años que no habías visto, que habían estado en Osos, en el embrión de lo que había sido la Federación Madrileña, gente que había estado durante mucho tiempo trabajando y que bueno, cuando subimos a recoger el trofeo, pues te saludó Vicente, enhorabuena, tal, qué gran trabajo habéis hecho, pues sí, una culminación, un trabajo. Jugamos fuerte, entrenamos más fuerte todavía, ¿sabes? Y por lo menos ves que tienes tu recompensa, ¿no? Y cuando acaba el partido, la verdad es que estás ahí con una nube y dices, no puede ser, después de tantos años de llorar, este año vas a llorar pero de alegría. Y pues fue demasiado, pero demasiado. Y entonces ya por fin te quitas la espina, ¿no? El espinón que tenía el equipo y los compañeros. Aquello fue estabas como a 1,5 metros del suelo, una especie de nube. Ese día fue la hostia, o sea, yo me acuerdo vamos, como si fuera ahora mismo, o sea, fue de verdad, sentí, o sea, me quité 20 kilos de encima de tensión, de todo, una emoción. Yo veía, fue la primera vez que iban mis padres a vernos jugar, a mi hermano y a mí y eso, y sentí una emoción de la hostia, macho. Ver a mi familia, ver a la gente, la hostia, tío. Hubo un detalle muy bonito que, bueno, vistas las circunstancias, dejaron que fuera yo el que fuera a recoger la copa. Eso se me pone la piel de gallina. Son recuerdos de esto que me llevaré toda la vida, ¿no? Este momento de, no sé, era como un sueño, ¿no? Subir esa escalera en un estadio como la Peineta, o sea, un estadio de verdad, lleno de gente. Pues, ¿cómo decirte? La rehostia bendita con doble tirabuzón invertido y la polla. Es decir, todo por lo que estábamos ahí lo habíamos conseguido. Pero yo hay más que disfrutar ese partido, que lo disfruté obviamente, fue el hecho de quitarme el peso, sobre yo y todos los compañeros, el hecho de quitarnos el peso de la historia, ¿no? Es decir, nunca hemos ganado, somos un equipo que siempre hemos sido buenos segundos, pero a partir de ahora somos buenos primeros, ¿no? Y somos el equipo a batir. Madrid Panteras había conseguido por fin el ansiado título. No había sido fácil, más aún cuando para ello no había podido contar con uno de sus mejores jugadores. Pedro Garau ya formaba parte de los Barcelona Dragons y el equipo de la World League no le había dado permiso para disputar la histórica final. Los sentimientos estaban encontrados. Pues un montón de emociones contradictorias, es decir, muy contento porque por fin Panteras, que en mi casa hemos ganado, pero una frustración e impotencia tremenda por no poder haber estado allí, porque no me habían autorizado y claro, bueno, es un precio que hay que pagar. Pronto le acompañaría otro baluarte del equipo, Cacho Martínez Conde. Aunque podría seguir contando con ellos para las Copas de España, Madrid Panteras perdía para las competiciones de Liga a dos de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos. Hombre, llegar a Dragons es un sueño, sobre todo en aquel momento. Ahora está todo mucho más abierto, la gente viaja por Europa, por el mundo. Pero en aquella época, llegar a Dragons, que era un equipo profesional, era lo máximo de lo máximo. Era que se fijaran en ti ya era un sueño, llegar a jugar pues era un sueño total.
en Dragons había mucho nivel, muchísimo. De hecho, yo he tenido 2 compañeros en Dragons que han sido titulares, yo los he visto luego posteriormente en la Super Bowl, Keith Traylor y Andy McCollum, que el nivel era buenísimo, porque todos eran NFL, de una manera o de otra era todo NFL, todo era NFL. Pero yo me fijaba en Cacho y Cacho lo hacía todo bien. Es que Cacho, a Hamilton, un middle linebacker de los Jets, se va a acordar de Cacho de las hostias que le daba. Pero de cara a los Panteras, a mis compañeros, pues por una parte era un orgullo, porque a toda la gente le gusta que juegues en el máximo nivel, pero por otra parte, un compañero y un amigo se va. Para nosotros fue una pérdida muy grande, porque eran los 2 mejores de la liga y evidentemente los 2 mejores del equipo, pero yo siempre he pensado que nos vino bien también, hasta cierto punto, porque como equipo nos hizo reforzarnos para poder ganar los partidos y seguir teniendo la filosofía que teníamos sin ellos 2, que evidentemente mucho mejor con ellos. Luego se demostró que pudimos vivir, pero nuestra primera impresión en el tema de Dragons y tal, sí, bueno, nos decíamos que estábamos contentos por ellos, pero no estábamos contentos. Yo por lo menos no. Yo les quería conmigo. La espectacular temporada del quarterback de Oklahoma, del ex-Rider Darrell Hopper y del eléctrico Tom Norton ayudó a Panteras a conseguir su primer campeonato de liga, con una superioridad aplastante sobre sus rivales. Esto dio lugar en el fútbol español a la idea de que Panteras era temible sobre todo por la calidad de sus extranjeros. Había un poco de estigma con Panteras de ser un equipo que dependía de los americanos, con Tom, que siempre traíamos como si dijéramos fichajes de élite, lo que se consideraba de élite, porque tuvimos a La Garza, que era de West Virginia, tuvimos a Jamel Hollywood, que había jugado en Oklahoma, a Darrell, que vino con él, que había sido profesional en la NFL, aunque cuando vino a nosotros llevaba 6 años sin tocar una pesa y sin haber jugado, pero era una competición entre nosotros y Howlers y Eagles de a ver quién traía más o menos el fichaje que se considera más renombre. Pero la sensación que hemos tenido nosotros siempre es que teníamos el mejor equipo a nivel nacional. O sea, españoles contra españoles teníamos que ganar y para nosotros la Copa sí que era importante. Tras derrotar a Pioners de Hospitalet, Panteras llega a la final de la primera Copa de España, que se celebraría en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Era el escenario perfecto para callar a las voces críticas. Fue un partido muy difícil, fue a cara de perro, fue un partido... Bueno, la verdad es que nosotros no hemos tenido un partido fácil en ese sentido casi nunca, ¿no? Y más jugando contra Eagles, Howlers, Boxers, equipos de esta talla con muy buenos jugadores. Y yo recuerdo las finales tanto de Sevilla como de Granada, que en el último cuarto, en el último minuto, hasta ese minuto no se decantaba por ningún equipo, ¿no? Y ahí es donde se veía la dureza del deporte y que Panteras hasta el último minuto no tiraba la toalla cuando había partidos que estaban muy en su contra, ¿no? El equipo confirma tras un fantástico partido, con increíbles jugadas del quarterback Rafa Varela y del MVP del partido Pedro Garau, que Panteras es el mejor equipo del país. Fue un partidazo y creo que allí se demostró que teníamos un conjunto de jugadores nacionales muy bueno. Para mí, yo creo que el mejor. Yo creo que eso fue la reivindicación final. El éxito de Panteras atrajo como nunca antes la atención de los medios. El fichaje del atleta Colomán Trabado, pero sobre todo del exjugador de baloncesto y medallista olímpico Fernando Romay, supusieron un boom mediático alrededor del fútbol y de Panteras sin precedentes, algo que no pasó desapercibido para los patrocinadores. A nivel personal, Fernando cae muy bien, es un tío que se involucra en el equipo, que hace su compañero más. No tiene las actitudes que tenía jugando el baloncesto, porque eso era muy difícil, pero es un compañero más y eso hace que además sea querido. Y él sabía y era consciente que nos estaba echando una mano a nivel publicitario más que a jugar, aunque jugó y entrenó, vamos, y hacía los drills como todos, lo peleaba, ¿eh? No creas que tampoco salir a jugar este deporte o pones un poco de intensidad, no puedes salir a hacerte una foto. Fernando, yo creo que a nosotros nos ayudó y ayudó a la Liga a los escépticos o a los que no conocían nada de este deporte, a los que no sabían que se jugaba,
pues al ver que una figura como la de Fernando jugaba un deporte que era desconocido, dijeron, ostras, pues este deporte también se juega. Yo más que a Fernando Romay nombraría a Colomán Trabado. Colomán Trabado, cuando llega a Panteras, le encanta el deporte, hay gente que tiene una calidad muy entusiasma, buena, le gusta, es una novedad para él, pero al final él lo que ve es que puede ayudar mucho en hacer de este deporte algo grande. Y Colomán Trabado utiliza todos sus contactos para, no solo para conseguirnos patrocinador a los Panteras, sino para conseguir patrocinador para la Liga. Y esa raíz de ese contacto de Colomán Trabado y de gestiones de la directiva de Panteras, que se consigue a este patrocinador que era Bifitter, empieza a cubrir muchísimos gastos que hacen que la Liga empiece a tener un valor interesante y una imagen espectacular cara al público, ¿no? Y a partir de ahí, la Liga pega una subida increíble. El fútbol español y Panteras estaban en un gran momento. La expansión del deporte atrajo la atención de nuevos jugadores que ayudaban a renovar la plantilla y a consolidar el juego de Panteras. Al imparable juego de carrera se une un juego de pase cada vez más importante de la mano del gran Fernando Valdés, Fernando Domenech o Ángel Mangado. Pero eran muy pocos los rookies que conseguían, no sin dificultad, entrar en un equipo muy jerarquizado, plagado de estrellas. Pero es difícil llegar a un equipo consolidado. Gente nueva es muy difícil, entonces pues tiene mucho mérito. Hay que ser muy bueno para entrar en un equipo ya hecho. Bueno, nosotros también vimos desde muy atrás muy clara la necesidad de que teníamos que renovar plantilla, y yo creo que todos estábamos deseando ver gente nueva, potente, que nos aportara, y es lo que pasó, a cuentagotas, pero es lo que pasó. No deja de ser toda una experiencia. Llegas a un equipo en un deporte que prácticamente no conoces, pero es que llegas al mejor equipo, como luego se ha ido demostrando. Pero ves la competencia que hay en los entrenamientos, en los partidos, en todo momento, entre ellos mismos, muy sana, pero una competencia muy dura. Realmente, incluso yo, viéndolo un poco desde fuera, pensaba que podía haber gente con tanto potencial que por circunstancias no podía jugar tanto, tener tanto protagonismo como hubiera podido tener en otro equipo, que hasta pensabas que se te podía frustrar a la gente, ¿no? Porque decir, hombre, si yo valgo ya, pero es que, ¿quién saco de aquí? Llevaba mucho tiempo jugando, era muy difícil entrar y poco a poco tenías que irte ganando su respeto en cada entrenamiento, ¿no? Ahí tenías que ganarte el puesto, tenías que comerte el orgullo cuando alguno de ellos te echaba para atrás. Pedro Garau me lo dijo muchas veces, mira atrás y cuando puedas entrarás, así de claro. Lo que sí que intentábamos era animarles a que si tenían ganas, tenían la oportunidad de poder jugar en el mejor equipo. Eso era evidente. Pero tampoco engañando a nadie. También sabemos lo que es Panteras. Panteras es un equipo ganador que está acostumbrado a ganar y es lo que había. Nosotros siempre intentamos acoger bien a la gente, intentamos enseñarles. Sí es cierto que probablemente, ahora visto en la distancia, no debíamos ser nada fáciles. Estamos hablando que esto es un deporte que yo dependo de ti. Si yo no sé que tú me vas a dar todo, bueno, sí, eres mi compañero, juegas conmigo, pero al final están los valores que son compromisos, son peleas, es estar con tus compañeros, pelearte por ellos y defenderles. La gente nueva, pues hombre, también hemos tenido mucha suerte que la gente que ha venido siempre ha aportado. O sea, sí, siempre gente que venía y aportaba era bien recibida. Llegamos a tener hasta 75 jugadores en los rosters. Con vistas a sus compromisos europeos y tras la marcha de Cacho y Pedro Garau a los Barcelona Dragons, Panteras se refuerza completando una potente plantilla, destacando los fichajes del quarterback de West Virginia Chuck Livinus, del running back inglés Richard Dunkley, la contratación del norteamericano Mike Rattigan como head coach y la ayuda de Andrea Zanoni como coordinador de Special Teams. Como campeón de Liga, Panteras representa a España en el Campeonato de Europa organizado por la Federación Europea EFAF y queda encuadrado en el Grupo C junto a los campeones francés e italiano. El primer partido contra Argonautas se torció muy pronto para Panteras por errores propios, pero se plantó cara al campeón francés con 8.000 personas en las gradas de la Peineta. Yo el partido de Argonautas lo recuerdo con mucho cariño. Eso sí, al principio creo que nosotros salimos muy nerviosos. Aquello de salir, que tocaran el himno, que miraras a la gente, había también un montón de espectadores, no sé si eran 8.000 o había muchísima gente. Había mucho desconocimiento del nivel del otro equipo. No había intercambio de vídeo de partidos, no había posibilidad de analizar en profundidad el equipo contra el que jugabas, y entonces muchas veces te presentabas al partido y no sabías con qué te ibas a enfrentar. En Europa se da cuenta del nivel de los equipos
plagados de jugadores semiprofesionales con experiencia en universidades americanas y ligas europeas con años de tradición. Sabíamos que éramos pues, uno de los mejores equipos y referente en España, pero claro, cuando sales fuera y ves lo que hay fuera, pues dices, ojo, aquí estamos jugando a una cosa, pero ahí fuera se juega a otra, ¿no? Bastante más dura y más técnica, ¿no? Teníamos todo para dar guerra allí en Europa, pero se demostró que en Europa, lógicamente, si nosotros teníamos en aquel entonces 6, 7 años de vida, en Europa llevaban 30. Tienen un potencial bastante mayor, puesto que tienen otra filosofía, tienen unos sistemas de entrenamiento bastante específicos en relación al fútbol americano, que aquí en España los estamos implementando ahora después de 25 años. Es otro nivel. Eran otro tipo de jugadores mucho más rápidos, mucho más técnicos, mucho más entrenados. Nos pusieron un poco los pies en la tierra, ¿no? Porque es verdad que veníamos de ganar títulos, pero ahí se vio que teníamos que trabajar mucho y muy fuerte para poder coger, digamos, un nivel competitivo como para poder ganar una copa así, ¿no? La Euro Bowl. Pero fue un partido, dentro de lo que cabe, que estuvo bastante igualado, que tuvimos nuestras opciones y que nos sirvió para darnos cuenta, por un lado, de que no éramos tan buenos como creíamos, pero por otro lado, que teníamos opciones de llegar a ser tan buenos como creíamos. Tras la dura experiencia europea, Pantera sigue luchando por consolidarse como el mejor equipo español y pugna por llegar a la final de la segunda Liga AEFA. La consolidación de las nuevas incorporaciones, unidos al imparable Tom Norton y a la veteranía de la mejor defensa de España, dejaron de nuevo a Panteras a un partido de conseguir la temporada perfecta. Los potentes Eagles de Vilafranca les esperan en la final del 8 de junio de 1996. Un histórico y emocionante duelo vivido en la Pineta con un ambiente excepcional. Yo creo que en ese doblete soy muy crítico con Panteras. Yo creo que ese partido tuvimos suerte. Tuvimos suerte porque Eagles no te deja escapar un 17-0 y se le escapó. ¿Vale? O sea que es mérito de Panteras, obviamente, pero yo creo que ese partido concretamente tiene una cuota de mérito de Eagles brutal. Entonces yo creo que ahí sí que nos sirvió para decir, señores, no somos nadie. En cuanto nos hemos despistado un poquito, casi nos pintan la cara. Lo que sí fue una final muy emocionante porque fue una remontada muy importante. Íbamos perdiendo 17-0 en el descanso. Entonces, claro, yo recuerdo muchos amigos, mucha gente que se perdió directamente que ganamos esa final, porque al descanso de 17-0 dijeron no queremos ver perder a Panteras una final más, se fueron y no se dieron cuenta de que nos la perdíamos, que la ganamos. La ganamos en el vestuario, porque nos fuimos perdiendo y nos fuimos, yo diría casi más que perdiendo, nos fuimos un poquito jodidos, o sea, nos fuimos machacados. Los paques del vestuario, levantamos la voz todos un poco, nos pusimos en nuestro sitio y ese segundo tiempo fue espectacular. También es verdad que igual íbamos un poquillo sobrados o dábamos por hecho que lo íbamos a ganar, pero ciertamente se nos fue de las manos durante la primera parte. Entonces, pues imagínate, tú estabas dentro, imagínate cómo fue el descanso. Había que ponerse las pilas, lo mismo que nos haya pasado otras veces. Vamos a hacer lo que sabemos hacer, vamos a hacer nuestras jugadas, vamos a repartir hostias y lo que tenga que venir vendrá. Y vino. Y me acuerdo que acabamos ganando, y me acuerdo además un drive. Yo estaba jugando de fullback y Richard de tailback. Y nos comimos el campo, o sea, empezamos a darle pim pam. Este tío era un martillo pilón que además no había jugado mucho porque tenía broncas con Mike, que era el entrenador, que para eso era tremendo, y el tío cuando jugó, que tenía muchas ganas de desquitarse, era un martillo, porque claro, cuando estás de fullback, tú de fullback le quitas al running back, al primer tío, y como mucho al segundo, pero es que este tío se quitaba otros dos más. Empezamos a remontar a partir de defensa agresiva, recuperaciones de balón y fue súper emocionante, como tú bien dices. Sí. Son momentos imborrables, ¿no? O sea, pensar en este... O sea, cuando ya no es que no, te lo sigues creyendo, pero te parece un sueño, ¿no? Es decir, si consiguiéramos ganar esta sería increíble, y al final lo consigues, ¿no? Además ahí con las uñas, ¿no? Increíble. Creo que tiene mucho mérito esa segunda final, porque además, después de ganar la primera, habiendo perdido 3, tu mente se había relajado, ya no tenías esa necesidad de ganar, pero volvimos a ser muy competitivos y volvimos a ganar. Una vez más, Panteras tocaba el cielo y ganaba, sufriendo hasta el final su segundo título de liga. Sin embargo, en un caso similar a lo ocurrido en la final del 95, en esta ocasión eran 2 los Panteras que no habían sido autorizados para luchar junto a sus compañeros por la consecución del segundo campeonato. Una situación insostenible que estaba a punto de explotar. Está claro que ellos
que Jack Bignell, el entrenador en cuestión, no contaba con nosotros. Hacían un paripé, era obligatorio llevar a unos jugadores españoles y no contaba. Yo creo que tanto Pedro como yo pudimos hacer muchísimo más en los Dragons de lo que hicimos. Se jugaba mucho con la voluntad que teníamos nosotros y la ilusión por estar ahí, porque era todo aquí, cuando yo digo ahora, y mientras estás ahí no sabes nada. Una vez superadas las pruebas en Atlanta que hacemos de pretemporada y habernos ganado supuestamente un puesto, nadie contaba con nosotros ya. Y entonces una vez que volvías a España ya no podías entrar en el equipo nunca, era muy difícil. Esto generó una controversia que sacó a la luz una actitud del equipo de la World League que no ayudaba precisamente al fútbol español. Bignell tuvo su filosofía porque otros entrenadores de la World League hicieron cosas diferentes, pero era más bien una cuestión política, el tener jugadores nacionales, porque lo que la NFL quería hacer era expandir el deporte en Europa, pero no como influencia deportiva para generar deportistas, sino como una vía de salida para merchandise y para vender camisetas. Yo creo que la NFL Europa o World League, o llámala como se quiera según las épocas, como no tuvo nunca muy claro lo que quería, por eso no tuvo éxito, ¿no? En un gesto sin precedentes, los Panteras Pedro Garau y Cacho Martínez Conde se niegan a jugar bajo las órdenes de Bignell. Una vez superada la experiencia de haber estado un año ahí como profesional, haberlo vivido, sabiendo lo que es, nada era igual a estar con tu grupo de compañeros jugando ahí codo con codo. Hubo otros entrenadores en otros equipos, en Frankfurt había alemanes que jugaban mucho más tiempo en el campo, un par de ellos acabaron en campus de NFL jugando un par de temporadas. Si estuviéramos hablando de hoy en día hubiera sido diferente porque Pedro y Cacho tenían unas cualidades que son perfectas para el deporte aquí o allí o donde sea. Panteras había hecho historia, ganando 2 títulos de liga consecutivos, algo inaudito en aquellos años, pero quería demostrar de nuevo a todo el fútbol español que eran los mejores jugadores nacionales del país. La oportunidad llega en la final de la segunda Copa de España, que se celebra en el entorno incomparable de la ciudad de Granada. El rival, los duros Pioners de Hospitalet, un equipo renovado con ganas de revancha. Sí, me acuerdo que había rumores como que los Pioners, llevábamos tiempo sin verles jugar, si yo no recuerdo mal, bueno, que tenían bastante nivel, que tal, que cual, y Champi estaba bastante, Champi es un tío que influye en el campo y estaba bastante picado. Boxers había desaparecido y un grupo importante de boxers estaba en Pioners, o sea que era boxers, era Pioners con un refuerzo de boxers grande, entre ellos Champi, por ejemplo, que no es que sea un jugador para no tener en cuenta. Fue un partido divertidísimo, muy bueno, y una vez más quedó claro que a nivel nacional éramos el grupo más fuerte. Lo que me encantó fue ver jugar a la defensa, que de hecho fue MVP global de ese partido. Habiendo producto nacional 100%, se ganaba exactamente igual, y encima a un Pioners que era un equipazo, ¿sabes? Con Invernón, con Gichos, con mucha gente muy buena. Y era un equipo muy curtido, que pegaba mucho y que era un equipo duro y recio. Fue un partido muy bueno y fue un partido que lo ganamos porque éramos mejores, pero un partido de los que gusta ganar. La competición de Copa te marcaba el nivel que estaba realmente la Liga Española, ¿vale? Y ahí vimos un golpe de autoridad una vez más, porque cada vez que ver jugar a Panteras en Copa era ver jugar un equipo brutal. A una final de infarto en la que el equipo se reivindica como el mejor de España, le sigue una fiesta impresionante, que hace honor a una tradición pantera tan antigua como el propio equipo. Y bueno, pues sí, las fiestas eran espectaculares, vamos a ver, no eran bacanales, por desgracia, pero eran fiestas espectaculares. Y cierto es que han sido memorables y es de lo que hablamos siempre que nos vemos, y precisamente la de Granada tuvo muchas anécdotas que sería mejor no contar. Bueno, la fiesta siempre, lógicamente, también te une mucho el jugar, y las fiestas pues te reúne. Tú llegabas al campo, hacías lo que tenías que hacer, y una vez que habías cumplido tu deber, a celebrarlo. La verdad es que las celebraciones siempre fueron muy divertidas. Éramos chavales de 20, 21 años y siempre estábamos juntos, ¿no? Y íbamos a las discotecas, íbamos 40, íbamos a cenar, íbamos 40. Lo importante de jugar en los Panteras era jugar. Había gente que le gustaba más la fiesta y gente que le gustaba menos. Pero realmente lo pasamos muy bien. Joder, lo malo es que perdimos el Posterac, el mítico, con todas las firmas de todos los botines que hicimos, pero esos botines han sido absolutamente míticos. Y sí, era una forma de hermanamiento clarísima. Botellones igual no los hacíamos todos, pero sí acabamos todos en keeper, todo el equipo,
juntos allí, mezclados unos con otros, con amigos, con no sé cuántos, y eso es lo que ha hecho que a día de hoy, 20 años después, sigamos teniendo la misma relación. Ya hablabas de la fiesta, pues los autobuses, los viajes en autobús eran lo mismo. O sea, hay gente que, y tú lo has pasado, y Domènech lo ha pasado, los hostieleros, que nos poníamos la mitad del autobús con las fundas de los cabeceros en la cabeza y la otra mitad sin, y a hostias en el autobús. Entonces, claro, eso no es para todo el mundo. Pues hoy en día probablemente no se puede hacer, te quedarías sin equipo. Son los actuales campeones de Liga y de Copa. A principios de 1997, Panteras y el fútbol americano español vivía un momento dorado con el firme apoyo de Bifitter. Mayor atención de los medios, crecimiento del número de equipos en diferentes ciudades, llegada de coaches americanos y mexicanos que ayudaron a la evolución de los sistemas de entrenamiento, revistas especializadas con amplia información de la Liga Nacional. Todo ello daba una repercusión al fútbol sin precedentes. Madrid Panteras, consciente de que debe adaptarse a estos nuevos tiempos, con equipos cada vez más competitivos, ficha a una ex estrella de la NFL, James Brooks, en un intento por conseguir 3 campeonatos de liga seguidos, algo que sería histórico. James Brooks en ese momento era un entrenador que a nosotros nos aportaba muchísimo porque tenía una experiencia como pues eso, espectacular. James Brooks era una estrella de la NFL, que jugó una Super Bowl, o sea, que estuvo ahí, o sea, siendo una estrella. Además del head coach de Panteras, el ex running back de los Cincinnati Bengals es elegido para coordinar el ataque de la que con el tiempo se ha considerado como la mejor selección española de fútbol americano de la historia, con más de 15 Panteras en su roster. La selección fue, yo creo, un poco el resultado de un trabajo de una liga muy buena. Venía gente de toda España y se hizo una reunión de preselección que fue estupenda. Yo me acuerdo que fuimos a Villalba, fue cojonuda, nos lo pasamos muy bien. Hicimos equipo, hicimos selección y luego hicimos un equipazo y nos vimos contra Inglaterra. Eso fue una pasada. No es presuntuoso ni nos equivocamos si decimos que es la mejor selección de la historia de España, sin lugar a dudas. No solo por Panteras, también había grandes jugadores en Howlers, grandes jugadores en Eagles. La selección era muy buena y muy compensada a todos los niveles. Obviamente Panteras era la base. De hecho, ves los capitanes y de 4, 3 éramos Panteras. En ataque y en defensa, el germen, la esencia, éramos Panteras. Y de hecho, en defensa, Angelo lo tenía clarísimo. O sea, tenía que haber Panteras dentro del campo sí o sí. Con un recuerdo especial, lo que fueron las concentraciones, el tener a gente que nos habíamos pegado, con ellos, con Eagle, con Howler, tenerlos en el mismo equipo. La verdad es que a partir de ahí hubo un cambio. No un cambio en cuanto a la agresividad y a la dureza de los partidos, que no, al contrario. Eran golpes más fuertes, pero con cariño, porque era un compañero tuyo de la selección. Hubo una integración inmediata, global, de todos, fueran de donde fueran de Barcelona, fueran de Madrid. Pero los que estuvimos ahí sabemos que, vamos, es que esa selección española tenía un nivelazo, porque tenía tamaño, kilos, 2 tíos por puesto buenos, recursos de todo, o sea, era impresionante. A nivel humano fue fantástico. El deportivo no te lo quiero ni contar, porque fue, de verdad, yo muchas veces lo pienso, veo el partido todavía contra Gran Bretaña, y de verdad, o sea, ahí se juntó una selección fantástica. Esta irrepetible selección, fruto del gran momento que atravesaba todo el fútbol americano español, tuvo contra las cuerdas a la potente Inglaterra el 23 de febrero de 1997. Yo creo que nos lo merecíamos y que nos merecimos ganar ese partido. Realmente si hubiésemos ganado ese partido nos hubiéramos plantado en la Final Four de una Copa de Europa cuando nadie, o sea, yo recuerdo antes del partido los británicos se estaban desobrados pensando de que nos iban a pasar por encima y era gente que tenía un montón de jugadores que estaban jugando y ellos jugaban minutos de verdad en la NFL Europa y jugando de verdad, y gente que había jugado en la universidad en Estados Unidos y todos los ingleses buenos que estaban. El papel de los Panteras es clave durante el partido. Una jugada pone en pie a 7.000 aficionados que observan como un Pantera, el Tyrant Mariano de las Heras, se queda a pocas yardas de alcanzar la gloria. Y tuve la suerte que la jugada no solo salió perfecta, sino que era la jugada que mejor me salía, ¿no? Me lanzó el pase, recuerdo, el quarterback de Camioneros, Nacho, y que venía un poco patatilla, la verdad, venía el balón tambaleándose. Me costó un poco cogerlo, pero lo agarré
y eché a correr. Y recuerdo que de repente, oye, las piernas bloqueadas. Y yo intentaba moverlas y no corrían más. Y yo veía que todo el mundo corría mucho más que yo. El empuje del ataque español lo rematan touchdowns de dos panteras. Pedro Garau inaugura el marcador para España, que se queda a un solo punto en su lucha por vencer a los Leones británicos. Un touchdown más y España se pondría por delante. Me acuerdo que me pregunta el entrenador en una situación comprometida: Cacho, necesitamos marcar, ¿hacemos tal jugada? Y dije, venga, adelante. Y bueno, tuvimos la suerte de marcar. Pues siempre es importante porque te gusta marcar, sobre todo por ayudar al equipo. Porque teníamos que ganarlo y estamos ahí a puntito, lo teníamos ahí para ganarlo. Pero sentir el apoyo de tanta gente, pues desde luego se te pone la carne de gallina. El 14-10 hace soñar a España con una victoria épica. La peineta vibra con el fútbol español como nunca antes en su historia. Pero una vez más, las ironías del destino querrían que una polémica decisión de un árbitro español tirase por tierra el sueño de alcanzar la Final Four del Campeonato Europeo de Selecciones. Ese partido lo habíamos ganado. Nos han quitado una intercepción que luego se ha demostrado, además porque me ocupé yo de que el vídeo saliera muy claro, que está 1 metro dentro, o sea que nada de nada fuera. Ese partido que bien dices lo perdimos por una decisión de un árbitro, del árbitro español, para mayor dolor nuestro y para peor recuerdo. Ese partido que le tuvimos ganado lo perdimos contra Gran Bretaña, que a la postre sería el campeón de Europa de Naciones. Pienso que sí, que ese es el punto más álgido en el cual ha estado el fútbol americano español. O sea, a día de hoy tenemos muy buenos jugadores, hay grandes jugadores, sin dudarlo, vamos, seguro. Pero el nivel de compromiso que tenía aquella selección, el nivel de la cantidad de gente con nivel que había en aquella selección, a día de hoy es muy complicado, muy complicado. Yo creo sinceramente que esa selección no es que vaya a ser irrepetible, pero va a costar mucho trabajo que tengamos una selección parecida. Ese partido no se dio perdido, simplemente lo perdimos. Antes del histórico partido contra Inglaterra, Panteras había disputado ya 4 jornadas de la tercera Liga AEFA. El balance hasta ese momento: 3 victorias y una durísima derrota. 47-6 a favor de un rival directo, Vilafranca Eagles, la segunda más abultada de la historia del equipo. Creo que fue un toque de atención tremendo en el cual nos hizo ver que el deporte y el fútbol americano es mucho más complicado de todo eso. Hay que tener mucha más intensidad siempre y nunca relajarte. Veníamos de las 2 últimas temporadas de arrasar completamente, Liga y Copa. Y empezamos esa temporada un poquito sobrados, yo creo. Entonces, ¿qué pasó? Pues precisamente después de esa temporada tan buena, esa temporada en la que tocamos el cielo con la selección española y teníamos un nivelazo, pues te encuentras con que ya no sé si es tanto falta de alicientes o qué es lo que pueda pasar, en muchos casos la gente se empezó a acomodar. ¿Y qué es lo que pasó? Que al acomodarse ya había más excusas para no venir a entrenar, ya te encontrabas entrenamientos con mucha menos gente y aquello era bastante complicado. Pero a los rivales europeos de Panteras no les importaban estos problemas. Como campeón de Liga, Panteras vuelve a representar a España en la Eurobowl. Esta vez la cita es en Alemania, contra Hamburgo Blue Devils, uno de los rivales más potentes al que el equipo se había enfrentado en toda su historia. Seguramente todos los Panteras recordarán cuando llegamos al estadio que había una multitud en la calle esperando a entrar a ver nuestro partido, ¿no? Cuando nosotros a lo mejor estábamos acostumbrados a ver 2.000 personas y tal, allí había no sé cuánta gente. Pero ya cuando nos bajamos del autobús empiezas a ver la infraestructura que hay allí, cómo está como un equipo profesional. Yo sí, dices, estaba acostumbrado, pero lo que estaba viendo era más de lo que había estado viendo. Y eso, pues estando con otro nivel de protagonismo y con mi gente, pues era distinto. Lo tenían arraigado, ese deporte en Alemania de alguna manera ya estaba arraigado, ya había crecido, ya había evolucionado. Ese partido fue pues, uno de los más impresionantes que yo he jugado nunca. Como han dicho compañeros, realmente cuando llegábamos al estadio, o sea, parecía que íbamos a jugar un partido de primera división de fútbol de aquí. Me llamó la atención hasta el que nos bajaba las maletas, que era más fuerte que cualquiera de nuestras líneas. Fuimos profesionales por un día, ¿no? Por el ambiente en que nos rodeaba. Recuerdo de habilitarnos en una zona en la grada del frente, ¿no? De donde estaba toda la afición y ver una grada repleta. Podría haber 20.000 personas allí, ¿sabes?
y todo gritando, animando a su equipo. Fue algo increíble. El despliegue de medios que tenían en el campo, ¿no? Porque bueno, nosotros no tenemos tanto staff técnico, pero ellos que tenían a sus ojeadores arriba en la grada, comunicados con radio, con los entrenadores en la banda para decirles cuál era nuestro esquema de defensa, nuestro esquema de ataque, la verdad es que dices, wow. Acojonante. Ayer me han metido la hostia más grande que me han dado en mi vida. Pero vamos, un negro de 2 puertos que me metió una hostia que me dejó temblando. Blue Devils tiene un equipazo, repleto de exjugadores de la División 1 de college y fichajes extracomunitarios. El equipo planta cara, pero los alemanes son superiores. Plantamos cara, yo creo que eso no se puede decir que nunca lo hayamos hecho, pero la diferencia era brutal de jugar y también es verdad que nos dio que pensar, que algo había que estábamos haciendo mal, desde luego. O sea, para que yo anote contra los Hamburgo Blue Devils, estábamos jugando contra el tercer equipo de defensa. Pero realmente la gran diferencia es que ellos eran un club, como puede ser aquí salvando las distancias, un club de primera división de fútbol. Y nosotros éramos un equipo, con muchísimo mérito de estar jugando en Hamburgo, pero éramos solo un equipo, no éramos un club. Y ahí sí que te lo enseñaban claramente. A pesar del duro golpe de Hamburgo, Pantera se rehace y alcanza su sexta final de liga consecutiva. Sin embargo, problemas con Brooks y la marcha de Jamel del país a solo 15 días para la final de la tercera liga EFA obligan a ajustar de nuevo todo el ataque en tiempo récord. Cuando ocurrió esto no te voy a engañar, sabes que tienes un problema. Los equipos. Quizá en esta vez será la ocasión en que yo creo que las dos escuadras están más igualadas a nivel de jugadores, principalmente por las bajas que tienen Panteras. Se juega contra Vilafranca Eagles, un equipo construido en base a una única obsesión, vencer a Madrid Panteras. Los Panteras de Madrid, su running back, una de sus estrellas, el jugador nacional Pedro Garau y el extranjero Holloway. Es desarmar prácticamente la mitad del ataque de Panteras. Nos da igual, porque de esas hemos pasado ya otras tantas, ¿sabes? Si se pone Rafa, tampoco hay ningún problema. Tenemos 2 semanas solamente para preparar el partido, una final contra un equipo que era Eagles, que en ese momento se había reforzado y su único objetivo era ganar a Panteras. Y ganar a Panteras una final, nos tenían muchísimas ganas, se reforzaron, probablemente tenían la mejor plantilla de su historia y estaban única y exclusivamente centrados en ganarnos a nosotros para quitarnos el título. Fuimos capaces de dar la cara teniendo que haber cambiado muchísimas cosas en nada de tiempo. O sea, todo lo que hicimos durante la liga regular hasta llegar allí es como haberlo quitado y tener que hacer un equipo nuevo prácticamente para esa final. Tenían muchas ganas de pararme porque yo soy un tío muy de choque, muy de tal, no sé qué. Y entonces pues la gente le gusta hacerte placajes a ti, le gusta, parece que se valora más. Para Ángel Mangado, buena recepción y mejor carrera de Mangado, que es derribado, pero ya dentro de las últimas 20 yardas antes de la zona de touchdown. El Estadio Olímpico Catalán fue siempre un campo maldito para Panteras. Después de un buen drive para abrir el partido, se produjeron 2 circunstancias que harían cambiar el devenir del encuentro y que confirmarían la mala suerte que siempre acompañó al equipo en sus finales en Montjuic. Magnífico el placaje. A las primeras jugadas se anula o no se le concede un touchdown a Fernando Domenech, que fue clarísimo que nos hubiese puesto por delante en el marcador. No quiere decir esto que sencillamente hubiésemos ganado por eso, pero siempre es mejor empezar ganando. No podemos obrar de adivinos, pero puede que hubiésemos marcado y Cacho nos hubiese lesionado. Me recuerdo perfectamente pues, que fue un golpe por varias partes, tenemos hasta fotos en algún momento. Pues fue una lesión que no fue nada, al final no fue nada, pero estuve en el campo 5 minutos sin poder mover ni las piernas ni los brazos. Estamos más preocupados por qué es lo que le habrá pasado a Cacho que el estar a lo que teníamos que estar, que era jugar el partido, ¿no? Si lo piensas ahora, la mayor estupidez que hice en mi vida seguramente es irme al hospital, escaparme del hospital con Yolanda, que me acompañó, la hermana de Javi Carrasco, y nos escapamos de ahí sin los informes médicos ni nada, pero como yo ya me encontraba bien, volví al campo y volví a jugar. Y ya, pues hasta ahí Cacho Martínez Conde.
Bueno, pues parece ser que recuperado de sus problemas físicos, se ha recuperado... Es lo que hace a la gente especial y hace que sean líderes y que la gente les siga a ciegas, pero no se lo tenemos que haber permitido. Se lesiona Cacho, es verdad, pero que son excusas. Realmente ese partido no por las circunstancias que fueran, no lo merecimos ganar. A pesar de los esfuerzos por mantenerse en el partido, Eagles despliega un juego impresionante de la mano de los hermanos Tech y los históricos Chus López, Diego Martos o Vicens Rodríguez. El triple campeonato de liga no era posible. En la temporada nos iba marcando que algo iba mal y bueno, pues si me preguntas, esa final yo creo que la perdimos justamente. Ahí nos faltó un poquito de raza de campeón. Probablemente si hubiéramos tenido un poquito más de relevo generacional, algunas personas más nuevas, aparte de los que habíamos estado en los anteriores campeonatos, ese partido lo hubiéramos ganado. Tras la derrota contra Eagles, se vio claramente la necesidad de ir dando cada vez más protagonismo a jugadores jóvenes, que fuesen dando el relevo a una plantilla cada vez más castigada. También es verdad que había ya un flujo de entrada y salida de gente que no había en el momento compacto de los primeros años. Venía lesionado, terminé la temporada lesionado, me lesioné en Montjuic en la final. Cierto es que ya había jugadores que lo habían dejado. Fue a acabar la final, Gonzalo Varela, Javier Carrasco, son los que me vienen ahora mismo a la cabeza, ya habían dejado el equipo. A pesar de estos problemas, Pantera seguía derrotando a sus rivales, alcanzando en noviembre de 1997 su tercera final consecutiva de Copa de España, partido que se jugaría en la ciudad de Valencia. Pase. Venga, ya vuestro, joder, no se puede ir. Bien. Una disputada victoria contra los siempre combativos Pioners, en la que el free safety Carlos Martínez es elegido MVP, sería el último campeonato oficial de Panteras. La plantilla acusaba el paso de los años y a pesar de que jugadores como Daniel Barriga Barri, Juan Manuel Gómez, Ricardo Bodas o José María Blanco intentaban con un gran trabajo llenar ese hueco generacional, este era quizás demasiado grande. Desde Rambo Fontecha, Pedro Garao y Rafa Varela y algunos cuantos más, hasta 8 años más tarde, fueron casi los mismos. Y efectivamente, en cuanto faltaba alguna pieza de esas ya se notaba. Pero es cierto que vinieron gente nueva, muy buena, y que efectivamente si hubiera tenido un poquito más de tiempo hubieran triunfado los Panteras, seguro, si hubieran tenido un par de años. Se ganaban muchísimos partidos con demasiada diferencia, eran muy holgados y a lo mejor pues algo más de tiempo, minutos y para haber cogido experiencia nos podían haber dado. Con la desaparición de los sponsors y la dificultad que lleva a atraer al deporte, el relevo generacional se hacía difícil y sobre todo porque las expectativas de Panteras era llegar a todas las finales y ganarlas. Sí se trabajó con equipos juniors, ¿no? Porque ya pues creo que en esa época, aunque no fuesen filiales nuestros directos, pero sí se trabajaba con Tucanes, me parece, que estaban en Tres Cantos. También se cooperaba con un equipo que había en Las Rozas, que también se les entrenaba y se les daba cierto apoyo. Hombre, quizás yo creo que uno de los problemas que tenía Junior era que debería haber entrenado más cerca del equipo senior. Entrenábamos en las matas. Yo creo que al estar tan aislados tampoco la gente no se animaba tanto a ir a los entrenamientos, entonces siempre estábamos con una plantilla de 15 jugadores, no teníamos para equipo de ataque y defensa. Y yo creo que si nos hubiéramos pegado más a los seniors, hubiéramos podido entrenar con ellos más cerca, que nos hubieran guiado más desde el principio y hubiéramos visto un poquito cómo funcionaba el equipo senior, pues yo creo que todos hubiéramos aprendido más y yo creo que más gente se hubiera animado y probablemente el equipo hubiera podido ser competitivo dentro de la Liga Junior. Nosotros habíamos hecho un trabajo que podía haber sido mejor, también a nivel de juniors, si podíamos haber tenido más, pero efectivamente yo creo que podría haber costado 1 año o 2 años volver a estar, por ejemplo, jugando finales, pero el equipo deportivamente no se hubiera resentido en ese aspecto. A principios de 1998 arranca la 4ª Liga EFA. Panteras viaja a Bilbao para el que será su último partido oficial. Se gana 14-28 en un partido sin brillo, remontando un resultado que se puso muy de cara para los vascos en el primer tiempo. Aunque ganamos a la vuelta, ese sí que puede ser que fuera el momento que todos empezamos a pensar
esto ya no es lo mismo. Pues llega un punto en que tus prioridades en la vida empiezan a cambiar. Has pasado de ser un estudiante de universidad, que no tienes ningún tipo de responsabilidades, mucha gente tenía que entrar en el mercado laboral, con lo cual ya estás trabajo compaginado con fútbol americano. Eso fue uno de los, digamos, de las patas de la mesa que se rompió y ahí ya no estábamos estables. Todos éramos conscientes de que teníamos un periodo de caducidad en el fútbol americano. Sabíamos todos perfectamente que el fútbol americano te pasa factura. También coincidió que el fútbol americano empezó a bajar, ya no teníamos tanto aparición en los medios, ya no se hablaba tanto de fútbol americano, Bifiti retiró el patrocinio de la liga, equipos grandes desaparecieron, o sea, desapareció Howler, desapareció Boxer, desapareció Eagle, prácticamente desapareció. A partir de ahí fue cuando empezaron a crecer Drag, Pioneer y Osos. El hecho de ganar o de conseguir unos triunfos da más mérito al proyecto, pero hubiera sido igual de meritorio que el equipo, ¿cuántos años estamos hablando? 25 años después, pudiera seguir existiendo. No sé qué es más valioso. Si lo vienes en cierta perspectiva, a lo mejor el que nuestros hijos pudieran ganar 30 años después lo que nosotros empezamos sería a lo mejor igual de interesante. No lo sé. Lo apoyo, lógicamente. Pero hace que haga una reflexión de que en nuestra próxima vida, el próximo equipo que montemos, hay que trabajar mucho con selecciones inferiores. Al final, el equipo que gana no lo es todo, sino al final, como se ha demostrado, tiene un inicio y un final, y si queremos que el equipo perdure, o si hubiéramos querido que el equipo se hubiera mantenido en el tiempo, hubiéramos trabajado ahí abajo en la base. Hubo que esperar 11 años exactamente hasta el 4 de julio de 2009 para que un puñado de panteras dirigidos en ataque por Cacho Martínez Conde y en defensa por Javier Carrasco rugiese por última vez. O sea, ese viaje fue muy grande, pero todo, desde que se comentó, me acuerdo perfectamente, estábamos en una barbacoa a casa de Javi, que la hizo para comunicándolo, y cuando dijo, chavales, tengo que daros una noticia, se va a organizar un campeonato, ¿quién se apunta? Y automáticamente, debido a los efectos de la cerveza posiblemente, todos dijimos que sí. Pero eso era una crisis de 40 que queríamos demostrar que seguíamos siendo los más cojonudos, y así fue, lo demostramos. Evidentemente yo y tú y todos hemos tenido que decir, joder, me gustaría volver una vez más, y lo veías como una cuestión imposible, lo habíamos estado rondando alguna vez y tal, y cuando surgió esto fue como un sueño hecho realidad. Pero ya hacía también 3 años que no me ponía un casco, y claro, cuando te llaman y dicen, oye, te apuntas a esto, al final dije, a por ello, ¿no? Si están estos, yo también quiero estar con ellos, ¿no? Bueno, pues aunque parezca mentira, nos juntamos 2 meses antes y estuvimos entrenando 2 o 3 días por semana, creo que 2 días por semana, en Las Rozas, que pilla a tomar por culo de casi todos, pero entrenamos 2 meses. Somos capaces de venir a entrenar igual que entrábamos en nuestra mejor etapa. Estábamos todos súper animados. Yo me acuerdo que en los entrenamientos caíamos como churros, todos una lesión de ligamentos, todo el mundo con pequeñeces, roturas, pero claro, lógicamente no estábamos perfectamente en forma. Yo no me lesioné en el calentamiento, yo venía ya lesionado. Yo me rompí el bíceps femoral 3 veces en un mes por intentar jugar. Me rompí una vez, no me pareció mucho, me lo volví a fastidiar y 2 días antes de ir para Barcelona, por probar, me lo rompí por tercera vez. De hecho, tengo un agujero ahí. Para mí fue una locura. Yo era totalmente contrario a jugar ese partido, porque yo me conozco a mí, conozco a mis compañeros, conozco a todos, y sé que lo vais a dar todos en el campo, como todos lo dieron, que no me sorprendió a muerte con los Panteras, pero teniendo ya una edad y tantas lesiones a cuestas, era muy duro. El torneo de veteranos de fútbol americano fue especial, lleno de reencuentros y sensaciones. Bueno, vestirme otra vez de jugador, aunque no jugara, pegar gritos en la banda, quedarme sin voz, gritar en el Harold otra vez aquello de matarlos, ¿no? Volver a ese torneo me dio la oportunidad de demostrar un poco más a algunos que todavía no me habían conocido o no había conseguido jugar con ellos, y hacerme un poquito más de nombre. Y bueno, lo de aportar, cuando aportas para la familia, eso no cuesta, eso se hace encantado. Preparamos el viaje con las familias, los hijos, camisetas, bueno, fue un espectáculo.
O sea, fue un verdadero espectáculo gracias a Enrique Fontecha, que nos preparó el Por Aventura como si fuera nuestra casa. La gente se quedó alucinada, es decir, han venido los Panteras, han venido tropecientos, han venido con las familias, han venido organizados, han venido con carpas aquí, se han traído de todo. Estos llegan como si el último partido lo hubiesen jugado hace 2 semanas. Ya solo vernos llegar, el resto de los equipos ya estaban diciendo, joder, ya están aquí los Panteras otra vez. Llegar al campo, llegamos tarde, ya estaban todos los equipos allí vestidos, llegamos con el autobús, creo que éramos 30 o 30 y tantos tíos para jugar un 7 contra 7. Obviamente hubo gente que no se imaginaba que Panteras iba a poder presentar el equipo que presentó y que íbamos realmente dispuestos a ganarlo, ¿no? Los hijos e hijas de muchos jugadores estaban con sus madres en la grada animando orgullosos y viendo asombrados a sus padres volver a ganar. Pues yo creo que casi todos, en mi caso particular, pero creo que el de todos, era que nuestros hijos recién nacidos, unos y otros ya con 4 o 5 años, vienen a jugar a sus padres. Yo creo que es uno de los mejores momentos, pero por todo. Nos volvimos a juntar, llevábamos a los niños, que por mucho que tú le habías dicho, es que papá juega, pero no es lo mismo verle en la televisión que verle jugar de verdad. Que te vea tu hija jugando al deporte que amas y con el equipo que amas, pues imagínate. Y eso se queda para siempre, desde luego. Pero el torneo no sería un paseo, e iba a exigir el máximo de cada jugador. Duros partidos contra antiguos rivales sirvieron para rememorar la eficacia del ataque y la entrega total de los defensas de Panteras. El fútbol nos recordó a todos que aunque el corazón y el espíritu no cambien, el cuerpo debe estar también a la altura de las circunstancias. Por si acaso tenía algún tipo de duda, una de las jugadas, choco un bleach, que me mandan un bleach, pego uno de los golpes más fuertes que he pegado en mi vida y el físico me pasa factura, de tal forma que prácticamente pierdo el conocimiento y me quedo con una sensación de calambres y de electricidad por todo el cuerpo que me recuerda, Álvaro, es tu último partido. Panteras volvió a ser campeón. Los recuerdos de los años dorados volvieron a la cabeza de todos gracias a un torneo inolvidable. Pues por un lado fue quitarte la espinita que se te había quedado de que el equipo hubiese desaparecido, ¿no? Fue como, oye, aquí estamos otra vez, ¿no? Fue como un nuevo resurgir. Y de hecho yo creo que de ahí salieron muchas conversaciones de a ver si se montaba otra vez el equipo, no se montaba. Digamos, luego hay alguno se planteó el seguir jugando, nos entró, como siempre, nos crecimos un poco, ya nos vamos a ir a jugar a Black Demos y tal y cual, pero vamos, estaba claro que no. Estaba claro que no. Fue el cierre definitivo perfecto. Yo, más que cerrarlo, creo que se iniciaría. Se inicia. De hecho, ya sabemos todos que hay gente de segunda generación que está jugando, hijos míos, ahora está el de Kikón, gente que puede llegar a jugar medianamente bien. Bueno, yo creo que no es que se cerrara un ciclo, sino que se volvió a iniciar. Después de muchos años, el espíritu de Pantera sigue vivo. Siempre, siempre. Yo en mi collarín siempre llevo la panterita cosida y en mi corazón siempre está tatuada. O sea, es esa lucha, ese espíritu que se nos ha inculcado desde pequeños. La pasión por este deporte empezó porque mi padre ponía partidos en casa. Cuando jugaba tenía muy buena pinta. Me gustaría sobre todo viajar y jugar en distintas partes del mundo para disfrutarlo más y llegar a ese nivel o incluso a uno mayor. En casa, con las fiestas de Panteras, los vídeos, las historias, todo eso, pues hombre, es algo que llevas contigo y que influye en tu manera de jugar y en tu manera de vivir. Hijos de Panteras luchan en los campos de fútbol y antiguos jugadores que son ahora coaches o asistentes transmiten y perpetúan el legado y el recuerdo de un equipo legendario que marcó una época irrepetible que se recordará para siempre en el fútbol americano español. Ha marcado, bueno, no te iba a decir ha marcado una época, ha marcado la época, o sea, ha marcado el fútbol americano en España, ¿no? Seguramente como equipo es algo que aunque desgraciadamente ya no exista, pero ahí estará siempre. Es un cúmulo de cosas como son deporte, amistad, honor, familia y alegría, que además es constante y no se acaba. Dicho de otra forma, jóvenes
y guapos, porque éramos guapos, fuertes, amigos y hostias legales. Y encima eras bueno y era bueno pegar hostias. ¿Qué se puede pedir más?